Hoy en 678. El debate sobre la justicia con la visita de Pablo Ferreira y la diputada del Frente para la Victoria, Teresa García. Gil Lavedra, sin darse cuenta, se mostró a favor de la democratización de la justicia. Gil Lavedra, usted que fue miembro del Poder Judicial, que conoce la justicia por dentro, ¿qué clima hay entre los jueces? Preocupación porque en realidad la justicia es el más débil de los otros poderes. No tiene legitimación popular directa y todos los otros poderes deben coadyuvar a que la justicia pueda funcionar como el gran guardián de la Constitución. Preocupación, la justicia es el más débil de los otros poderes. No tiene legitimación popular directa. La justicia legítima y la violencia opositora. Procederemos a la votación. Los que están por la firma. Siéntese, por favor, señor diputado. ¿Se puede sentar, por favor, en sus bancas? Ese diputado es el diputado Panza del Frente Peronista de San Luis. Allí le arroja una botella de agua. Directamente el destino era el diputado Agustín Rossi. Allí le arroja una botella de agua. Fracasó la convocatoria opositora en las afueras del Congreso. El intento de Clarín por maximizar la protesta. TN, Grupo Clarín, 21:30. Muchísima gente, han pasado muchísimos legisladores. Durante la tarde hubo bastante gente alrededor de la carpa, ahora hay mucha más gente. Bueno, mucha gente se ha acercado, ustedes saben, a la Plaza de los Dos Congresos. Cámara de 678, 21:30. Muchísima gente, ya te cuesta caminar por los alrededores. También se concentró mucha gente. Hay un nutrido grupo de personas. Clarín, más obsesionado que nunca. Clarín.com, acá, título. Moreno, Kicillof y Reposo a los gritos en una asamblea del Grupo Clarín. A ver qué otro titular. Acá. Moreno, Kicillof y Reposo a los gritos en una asamblea del Grupo Clarín. Pero es el mismo título. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, ingresaron al edificio del Grupo Clarín en Barracas con el fin de participar de la Asamblea de Accionistas en representación de la participación que tiene el Estado en la empresa. Lograron los funcionarios ingresar al edificio luego de algunos forcejeos que se produjeron cuando se pretendió impedir el ingreso de dos asesores que acompañaban a los funcionarios. Una empresa oscurantista que no quiere mostrar su número y que termina eligiendo un auditor externo sin presupuesto. Eso la cita Serena. Igual que papel prensa. ¿Cuánto ganan los directores de Clarín? ¿Usted? 200.000 pesos por mes. Los directores de Clarín ganan 200.000 pesos por mes, lo acaban de decir, una vergüenza. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Otro día de impactantes noticias. Uno, por suerte vuelve lo que nadie pregunta. Alfredo, ¿cómo anda? Los muchachos 678. ¿Cómo anda? ¿Bien? Che, ¿por qué no hacen en directo? Hubo el móvil en directo. El otro día en la marcha hubo el móvil en directo, fue agredido. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Hubo el móvil en directo. El otro día en la marcha hubo el móvil en directo, fue agredido. Hubo el móvil en directo. El otro día en la marcha hubo el móvil en directo, fue agredido. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien.
Hubo algunas modificaciones, como expresó la senadora, Sonia Escudero, que es del peronismo federal incluso. Y no sé qué modificaron por pedido de la oposición. Bueno, fueron palabras de la senadora Sonia Escudero, No sé. que no responde al kirchnerismo. No sé, habría que preguntarle a Sonia Escudero. No sé qué es lo que modificó. No sé qué es lo que modificó. 2. A las declaraciones de Trimarco a favor de la justicia legítima se sumaron las de su nieta. Hagan justicia. ¿Por qué? Le digo, hace 10 años quiero justicia por mi hija. Por eso, mijo, yo quiero que se actualice la justicia. La reforma judicial sería un gran paso para la Argentina porque sería tener voz y voto en elegir a la persona que te representa en la parte judicial. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Asciende 678. Lisa y llanamente, una banda. Hay gente por la calle que se recuerda de cómo, por lo menos de 6, 7, 8 jugadores que conformaban cada equipo de las selecciones más importantes. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Bueno, hoy tenemos un panel nutrido. Estamos con el mismísimo Jorge Dorio. Es nutrido. Que bueno, después vamos a contar por qué está acá Dorio. Hoy nos visita Teresa García, que es diputada nacional y secretaria parlamentaria del bloque del Frente para la Victoria. Muchísimas gracias, diputada, por estar acá. Y por este lado lo tengo a Pablo Ferreira, hermano de Mariano Ferreira, querellante de la causa por el asesinato por el crimen de Mariano. Pablo es fotógrafo. Exactamente. Bueno, no te trajiste nada para demostrarlo, pero te vamos a creer. Créanme. Bueno, muchas gracias por estar acá. No, por favor, es un placer. Bueno, viejo. Vamos a primero de nuestros informes que tiene que ver con la violencia. A pesar de la violencia opositora, se aprobó la democratización de la justicia. Lo vemos. La aprobación de la democratización de la justicia. La agresión opositora y distinta vara. Procederemos a la votación. Los que están por la firma. Siéntese, por favor, señor diputado. ¿Se puede sentar, por favor, en sus bancas? Ese diputado es el diputado Panza del Frente Peronista de San Luis. Allí le arroja una botella de agua. Allí le arroja una botella de agua. Ahora profundizaremos sobre los episodios de violencia opositora con su respectiva protección mediática. Pero antes, lo siguiente. Muchos periodistas corporativos y políticos afines se quejaban todo el tiempo de la falta de justicia en nuestro país. Con una justicia que funciona así, estamos todos en libertad condicional. La justicia para mí en esta época está todavía peor que en la época de Menem. No hay nadie que nos defienda, ¿se entiende? Eso pasa cuando la justicia no funciona. La pregunta que le hago a la justicia es ¿por qué no actúan, chicos? Les pagan. La justicia no está funcionando. La falta de justicia. Sin embargo, cuando hay un proyecto que pretende cambiar las viejas lógicas de la justicia, estas mismas personas
también se quejan, quedando en evidente incongruencia. Hay un gobierno que quiere una justicia favorable. Esto va a ser malo para el ciudadano. De lo que el gobierno llama democratización de la justicia, que en realidad es dominación de la justicia. Para decirlo rápido, se quieren quedar con los tribunales. La reforma de la justicia es un intento de la presidenta de quedarse con una trinchera desde la cual va a querer manejar la sociedad. Cristina va a investir contra el Poder Judicial y lo va a seguir haciendo, más allá de su declamación. ¿Es una marcha a favor de qué? A favor de la justicia. La pregunta que le hago a la justicia es ¿por qué no actúan, chicos? Les pagan. ¿Es una marcha a favor de qué? A favor de la justicia. No es casual, entonces, que los medios opositores ignoren los dichos de Susana Trimarco y de su nieta. Hagan justicia. ¿Por qué le digo, hace 10 años quiero justicia por mi hija? Por eso, mijo, yo quiero que se actualice la justicia. Estamos en línea con Micaela Verón, hija de Marita. Hola, Micaela. Hola, buen día, ¿cómo están? Viste que ahora se está planteando en diputados el cambio... La reforma judicial. Sí, ¿vos qué opinás de eso? La reforma judicial sería un gran paso para la Argentina porque sería tener voz y voto en elegir a la persona que te representa en la parte judicial. Hoy por hoy los jueces están sedentariamente en un puesto que no debería ser así. Debería ser de 4 años, 6 años, los años que quieras, pero mucho menos. Tener un poco de responsabilidad también. Si esa persona es corrupta, queda también en nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo votamos. Y nosotros decidimos que esa persona nos represente y que diga y que haga justicia por nosotros. La verdad que es mucho más interesante escucharte a vos que estar escuchando algunas cosas que se están viendo por televisión ahora. Un claro ejemplo de estas contradicciones se vio ayer con Gil Lavedra, que casi sin darse cuenta se mostró a favor de la democratización de la justicia, pero horas después votó en contra. Gil Lavedra, usted que fue miembro del Poder Judicial, que conoce a la justicia por dentro, ¿qué clima hay entre los jueces? Preocupación. La justicia es el más débil de los otros poderes. No tiene legitimación popular directa y todos los otros poderes deben coadyuvar a que la justicia pueda funcionar como el gran guardián de la Constitución. Pasemos ahora al escándalo que armó la oposición y sus medios afines por una simple falla del sistema de votación. Magistratura, aprobación y escándalo. Tras 18 horas de debate, los diputados kirchneristas votaron 2 veces el mismo artículo para aprobarlo. Los diputados kirchneristas votaron 2 veces el mismo artículo para aprobarlo. Los diputados kirchneristas votaron 2 veces el mismo artículo para aprobarlo. Primera votación que se hizo en el artículo 2, había 2 diputados que no llegaron a emitir su voto. Fueron la diputada Comelli y el diputado Juan Carlos Forconi. Y en el artículo 2, que también ustedes vieron, estaba toda la gente parada, había una gran situación tensa ahí. 2 diputadas en realidad, no funcionó una tecla que es usual. Muchas veces alguna tecla no funciona, se levanta la mano y se aclara a viva voz el sentido del voto. Y eso es lo que yo hice. Pero usted inmediatamente a viva voz dijo su voto después que vio que no estaba el marcador. Claro, grité, estaban todos parados. Yo era la que gritaba y decía, no se registra el voto, no se registra el voto. Estamos votando, artículo 2. Afirmativo 128, negativo 101. Perdóneme, diputado. Faltan votar. Diputado, disculpen, hay 2 votos que se están aclarando. La diputada Alicia Comelli. Estamos en una sesión alterada. Votamos en general. Nos manifestamos en esto. No me tomó el voto. Adelantamos el voto. No lo registró acá. No lo registró, pero lo adelantamos. La diputada Meli está haciendo la aclaración. Usted tocó el botón a favor en primera instancia y ahí no quedó identificado el voto. ¿Eso fue lo que ocurrió? Sí, claro. ¿Usted se dio cuenta que era su voto o que no figuraba? Porque no se prendía la luz, no se prendía ninguna luz. ¿Cómo no vas a respetar la razón primera, que es lo que quiere votar la diputada? Ella está gritando, en cuanto ve la votación, está gritando, no me tomó el voto. Por otra parte, ella resistió las amenazas de esta mafia desatada, que significó que desde el periodismo, las redes sociales y telefónicamente la volvieran loca, amenazándola de todas las maneras para que votase en contra.
Involuntariamente estos 12 diputados están teniendo una difusión inusitada en Internet. Vamos a repasar quiénes son rápidamente los 12 diputados que hacía mención recién Federico. Alicia Comeri, del Movimiento Popular Neuquino. Yo voté tanto en general como en particular la totalidad de los artículos en contra. Yo no acompañé ninguno, pero no les obliga. Alicia Comeri lo había planteado en un primer momento que ella iba a acompañar el proyecto y fue un error, fue una equivocación de votación. Por eso también ahí me parece que se equivoca la oposición. Si la propia interesada pide la palabra y dice, mire, yo no apreté el botón, entonces me parece que así como le critico al oficialismo muchas cosas, también le critico a la oposición el tomar posturas extremas y el escándalo generalizado. El testimonio de Jorge Garramuño, porque es bastante claro respecto de lo que pasó con Alicia Comeri, porque eso termina activando el retiro masivo de la oposición. La falla del sistema de votación es algo habitual. Incluso en el día de ayer el sistema electrónico falló varias veces, como así también años anteriores y en leyes de gran relevancia. Y fíjense que después de eso también hubo otros errores con las máquinas que lo fueron aclarando en los distintos artículos. 129 votos afirmativos, 9 negativos. Tiene la palabra la diputada Sandra Mendoza. Yo, porque no se prende. Bien aclarado su voto, 130. Gracias, diputada. Esto es habitual. Si hay un diputado no identificado, el presidente a viva voz le pregunta cuál es su voto. ¿Quién está pidiendo? A ver, un minutito, por favor. Diputado Bromberg, ¿tiene para hacer la aclaración? Positivo. Diputada, para hacer la aclaración de su voto. Positivo. 130 votos, entonces, afirmativo. Esto es habitual. Bueno, si identifican los señores senadores, le debo hacer una aclaración. Ha habido un problema en el tablero de electricidad. Entonces es muy probable que no se marque, no se identifique ni la cantidad de votos o ni la especificidad del voto. Senadora Escudero. No funciona este sistema en mi banca, no me identifica las huellas. No puedo votar. Votación a mano alzada, de todas maneras. La oposición, que durante toda la sesión estuvo generando un clima de tensión y de violencia, utilizó este incidente para generar todavía más violencia, destacándose la participación de la mujer de Barrio Nuevo, Graciela Camaño. Procederemos a la votación. Los que están por la firma. Siéntense, por favor, señor diputado. ¿Se pueden sentar, por favor, en sus bancas? El kirchnerismo generó un mal clima para votar. Por eso es que nosotros, hicimos un muy buen escándalo. Realmente enoja mucho el maltrato. Sinceramente es una situación bastante que violenta. Es una situación muy violenta la que generan. Nunca lo hice. Es una situación muy violenta la que generan. La senadora Cristina Fernández de Kirchner, ustedes recordarán, fue la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales que impulsaba la expulsión de Luis Barrio Nuevo por no permitir el desarrollo de las elecciones en la provincia de Catamarca. Sectores aliados con el senador Barrio Nuevo intentaron agredirla. Si no nos pararon las balas de los militares, no nos van a parar las patotas de los mafiosos. Estos son los violentos, estos son los que se tienen que ir, son los mafiosos. Les tengo miedo y no les tenemos miedo a los argentinos, y mucho menos las mujeres argentinas. Es una situación muy violenta la que generan. Otro de los momentos tensos que se vivieron esta madrugada en la Cámara de Diputados mientras se debatía la reforma al Consejo de la Magistratura, uno de los proyectos. Allí está usted, ese diputado es el diputado Panza del Frente Peronista de San Luis. Allí le arroja una botella de agua. Directamente el destino era el diputado Agustín Rossi. La oposición buscó permanentemente, con una estrategia, entorpecer el debate, desgastarlo,
generar climas de tensión y fue todo lo que hizo durante esta situación. Los medios hegemónicos estuvieron todo el día insistiendo con la supuesta violencia de Rossi solo porque en un momento se enojó. Ahora, del botellazo que sufrió el santafesino, no dijeron nada. Escándalo en el Congreso. El jefe de bloque K, Agustín Rossi, calentó el ambiente. Furia y desesperación de Rossi. Pero de esto no dijeron nada. Ese diputado es el diputado Panza del Frente Peronista de San Luis. Allí le arroja una botella de agua. Para finalizar, veamos cómo la macrista Alonso no solo desde Twitter incentivaba a que la gente vaya a romper el Congreso, sino que replicó un tuit que pedía la muerte de una diputada. Twitter de la diputada del PRO, Laura Alonso. El Congreso vallado, nosotros no callamos. Vengan caminando o en subte, no quieren que el pueblo se acerque al Congreso. Ahora habla una diputada santafesina que fue electa opositora y panquequio. Se llama Arena. Agendala para octubre. Twitter de Willis, retuiteado por Alonso. Traidora por opción al paredón. Twitter de Guille2150 a Alonso. Y Lauri hace retweet. ¡Qué amor! ¡Viva la democracia! Bueno, diputada, la oposición muchas veces está en contra y no quiere acompañar propuestas en el Congreso, pero así nunca la hemos visto, ¿no? Bueno, yo no. No, la verdad que la sesión de ayer, bien lo decía el presidente de bloque Agustín Rossi, estuvo cargada ya desde la sesión anterior del miércoles pasado y con la reunión conjunta de comisiones el día anterior, o sea, el día martes, con un altísimo grado de violencia por parte de los diputados de la oposición. Uno, la verdad que no puede agregar mucho a las imágenes, ¿no? Las imágenes hablan por sí solas. Lo que hay que interpretar es por qué. En verdad creo que a partir del programa de un periodista que ni siquiera quiero mencionar, se empezó a enhebrar una situación de mucha violencia y de mucha arenga, por una supuesta finalización de la República, arenga a la que se sumó muy activamente la diputada Carrió, instando a la gente a que impidiera que los diputados ingresáramos al Congreso a debatir y a votar. Sin embargo, lo paradójico de esto es que la diputada Carrió, luego que se levantó toda la oposición, se sentó a debatir y a discutir los proyectos que ella había presentado. Entonces, me parece que no es una incoherencia de la diputada Carrió, creo que tiene que ver con una decisión desde hace bastante tiempo de enrarecer el clima, de instar a la gente a la violencia, y yo siempre digo, esto es como la caja de Pandora. Hay gente que se ocupa de instar a que se abra la caja de Pandora sin saber lo que sale adentro. Nosotros, el bloque del Frente para la Victoria, por expresa instrucción de su presidente y por las palabras de la presidenta de la Nación, desde el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, donde ya preanuncia la democratización de la justicia y su deseo de enviar al Congreso estos proyectos, transitamos un camino de mucha paciencia, de mucho respeto a la oposición. De hecho, el día anterior funcionó la comisión conjunta con 13 personas que informaron desde la oposición más absoluta y de parte de ellos hasta el agravio. Se respetó, se escuchó sus palabras hasta que finalmente el ministro Alac y el subsecretario Julián Álvarez hicieron su ingreso a la comisión. La diputada presidente de la Comisión Conjunta, Diana Conti, dio la palabra y la participación a todos los integrantes de la comisión, de todos los distintos bloques, y igual tampoco alcanzó porque finalizada la reunión conjunta y firmado el dictamen, la diputada Alonso aprovechó todos los micrófonos del monopolio y de otros medios para denunciar que no se le había dejado hacer uso de la palabra. Ayer ingresamos a la Cámara también con una situación muy tensa porque se había convocado a la gente incluso a tener gestos de violencia con los legisladores y sostuvimos una sesión larguísima que duró
ya ni me acuerdo, pero cerca de 20 horas creo, o un poquito menos, con gritos y gestos de la oposición muy violentos que a mí me asombraron realmente. Uno, cuando ve hombres como Gil Lavedra, un hombre de las instituciones y defensor de los consensos y de las constituciones, golpear la banca como la golpeaba, realmente a uno lo asusta. Cuando la imagen muestra a la diputada Camaño queriendo arrancar el cable del micrófono, y además con un gesto que era imposible que uno pudiera mantener la paciencia. Y finalmente creo que lo que corona es el botellazo al presidente del bloque del Frente para la Victoria, y luego escuchar, ¿no?, que las voces del monopolio, de los poderes concentrados, de los económicos, de los medios de comunicación, le requieren a Rossi que mantenga paciencia cuando el clima de verdad había sido provocado con un solo objetivo, y era que las leyes no se votaran. Había que provocar, así como a veces decimos que hay que tener paciencia porque buscan un muerto, ayer lo que provocaban era el escándalo para que las leyes no se votaran. Yo agradezco, felicito a los compañeros del Frente para la Victoria, de nuestros aliados, que supimos mantener la calma, y muy claro el objetivo, que es seguir reforzando esta década ganada que hemos tenido, ¿no? Hoy tenemos acá un ejemplo que cuando funciona la justicia plena, se es capaz de juzgar y condenar incluso a los responsables políticos, cosa que no pasa a menudo. Uh-huh. Pablo, vos digamos que hace casi 3 años, supongo que no tendrás otra cosa en la cabeza que pensar en qué es la justicia y cómo funciona. Mirá, son 2 años y medio donde, de alguna manera recogiendo lo que dijo la diputada, es cierto que la discusión sobre la justicia que se da a partir de la aprobación de este proyecto es algo saludable que estábamos esperando. Por un lado entra eso y por otro lado también empalma con el fallo de características históricas, que puede ser absolutamente mejorable, pero que entra a jugar un responsable político, que era algo que faltaba en muchos de los casos de resonancia. Aún así, me parece que hay que complejizar más el tema de democratización de la justicia, porque democratizar la justicia, y tomando el caso de Mariano, también es avanzar en la investigación de la causa de sobornos que está pendiente todavía y que tiene a Pedraza como uno de sus principales personajes involucrados. Pero también tiene al juez Ricci, que es un juez de la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal, presuntamente sospechado de soborno. Hay una cadena que va de Pedraza, pasando por Arauz de la Madrid, que fue exsecretario de Casación, un ex agente de la CIDE, y también uno de los contadores de Pedraza, donde hay una cadena que presuntamente confluye y termina en Ricci. Lo leo textual porque Díaz, en el fallo, la justificación que dio el juez Díaz, dijo sobre la causa esta, que está avanzando un juicio oral, pero donde Ricci todavía, nosotros hemos pedido al Consejo de la Magistratura que se inicie el proceso de remoción. Sobre la causa de los sobornos. Sobornos, sí. Díaz dijo exactamente esto, lo llamó el más escandaloso intento de soborno de la Cámara de Casación. Y esto es en parte lo que nosotros opinamos. Bueno, se ha descubierto un paquete con $50.000 en la oficina de Arauz de la Madrid. Digo, es un verdadero escándalo y estamos pensando en que, de alguna manera, la lucha por la democratización de la justicia tiene que necesariamente tener mecanismos de transparencia donde se pueda bloquear estos poderes fácticos que siempre buscan la impunidad de gente poderosa como Pedraza. Sandra. Sí, bueno, es todo. Pablo decía recién que hay que complejizar el tema de la democratización de la justicia. A uno le resulta complicado complejizar cualquier cosa, porque la verdad, viendo la sesión de ayer, la verdad no había debate. O sea, uno va llegando a la conclusión de que cuando piden diálogo mienten, cuando piden debate mienten, cuando tiran sus eslóganes auspiciados por el monopolio mienten, porque
digamos, uno hacía como una especie de filtro en el oído a medida que iban pasando los alegatos encendidos, que no se ajustaban a la realidad, eran contra un fantasma. ¿El fantasma cuál es? Esa dictadura que no existe y que ellos insisten en caracterizar para tener algo que derribar. Yo creo que cada vez, digamos, la película está muy clara. Están empeñados, son soldados de Mañeto, lamentablemente. A medida que bajan las banderas de la política, cada vez más se tienen que resignar a un destino deplorable, políticamente cloacal, que es esperar a ver cuándo alguno tiene suerte o prende y hace caer el gobierno, porque ellos van por las migajas, porque son incapaces de la construcción política, por eso no dan ningún debate, porque no tienen nada para decir. Porque si fuera por justicia independiente, nosotros también podríamos hacer una marcha pidiendo justicia independiente. ¿Cuántos casos hay últimamente en los que sabemos perfectamente que los jueces no han sido independientes? Gilavedra fue juez y era radical siendo juez, o se hizo radical cuando dejó de ser juez. Entonces, ¿desde dónde partimos? Es una doble vara que es absolutamente insostenible y no es democrática. Sí, yo quería incorporar un hecho que no está registrado en el informe, pero me parece que fue una de las cuestiones sustanciales que ocurrieron ayer en la Cámara de Diputados. Y me refiero a la intervención de Elisa Carrió, donde denuncia un supuesto pacto espurio entre la Presidente y el Presidente de la Corte Suprema. Quiero decir esto porque yo no estoy muy de acuerdo con la interpretación psicologista de Carrió. No es que a Carrió se le sale la cadena y es una persona patética, puede que lo sea, pero no es el tema. Yo creo que detrás de la intervención de Carrió hay un ajuste, un viraje táctico de ciertos sectores del poder económico que consiste en lo siguiente. Carrió dice que el poder legislativo obviamente es una escribanía del poder ejecutivo, la justicia vende la república, cambia la caja por las sentencias textual de lo que dijo Carrió, y el poder ejecutivo no necesita decir nada a Elisa Carrió porque ya todos saben. El cacerolazo lo subraya la imposibilidad de seguir viviendo bajo la presidencia de Cristina. ¿Qué quiere decir esto? Que los poderes institucionales han caducado, que no se puede hacer nada dentro de los poderes institucionales, ni en la justicia, ni en el poder legislativo, ni en relación al poder ejecutivo. ¿Qué significa esto? Oposición extraparlamentaria y antiinstitucional, que simpatiza y que encaja con lo que ocurrió el jueves pasado, digamos. El jueves pasado hay una encuesta que dice que el 77% de los que estuvieron en la marcha de las cacerolas no simpatiza ni se identifica con ningún partido político. A la hora de poner la lista de los políticos a los cuales se podría votar, hay una impresionante mayoría de que dice ninguno. Pero en los que sí votan están Macri y después Elisa Carrió. La apuesta de Clarín, Lanata y Carrió no es a las elecciones. La apuesta de Clarín, Lanata y Carrió es a deslegitimar el tejido institucional de la Argentina para imponer otro tipo de lucha política en la calle y sin reglas. Ojalá que ciertos sectores sindicales que han hecho un viraje espectacular y nunca explicado, no sean parte funcional de esa estrategia, porque si no vamos a estar en momentos difíciles y creo que lo principal para nosotros me parece que es no perder la serenidad, no caer en ninguna provocación, porque lo que ocurrió ayer en la Cámara es un adelanto de que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Vamos a seguir con este tema porque anoche fracasó la convocatoria opositora y estuvo ahí 678 porque si no capaz que nadie se enteraba. Lo vemos. La aprobación de la democratización de la justicia y la escasa concurrencia opositora. Veamos este clásico truco clarinesco. Ayer intentaron, como hacen siempre, magnificar la convocatoria de la marcha, utilizando planos cerrados para tratar de mostrar que había mucha gente. Sin embargo, la cámara de 678 te muestra la realidad. TN, Grupo Clarín, 21:30. Muchísima gente, han pasado muchísimos legisladores. Durante la tarde hubo bastante gente alrededor de la carpa, ahora hay mucha más gente. Bueno, mucha gente se ha acercado, ustedes saben, a la Plaza de los Dos Congresos. En la carpa de los representantes de la oposición, ahí está Gustavo Tubio, y ahí también se concentró mucha gente. Gustavo. Sí, María Laura, muchísima gente, ya te cuesta caminar por los alrededores. Bueno, la gente está afuera, hay un nutrido grupo de personas. Cámara de 678, 21:30.
muchísima gente, ya te cuesta caminar por los alrededores. También se concentró mucha gente. Hay un nutrido grupo de personas. Muchísima gente, han pasado muchísimos legisladores. Durante la tarde hubo bastante gente alrededor de la carpa, ahora hay mucha más gente. El fracaso de la convocatoria del tándem Oppo-Corpo fue elocuente. Durante varios días la oposición estuvo intentando frenar el proyecto de la democratización de la justicia. Para ello buscó apretar a diferentes diputados, hasta publicó sus teléfonos y finalmente instaló una carpa enfrente del Congreso. La Cámara de 678 estuvo allí y entrevistó a diferentes referentes de la oposición consiguiendo las más desopilantes respuestas. Alfredo, ¿cómo anda? Los muchachos 678. ¿Cómo anda? ¿Bien? Che, ¿por qué no hacen en directo? Hubo el móvil en directo. El otro día en la marcha hubo el móvil en directo, fue agredido. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Hubo algunas modificaciones, como expresó la senadora, Sonia Escudero, que es del peronismo federal incluso. ¿Qué es lo que dijo? Que hubo modificaciones por pedidos, algunas modificaciones por un sector de la oposición. Y no sé qué modificaron por pedido de la oposición. Bueno, fueron palabras de la senadora Sonia Escudero, que no responde al kirchnerismo. No sé, habría que preguntarle a Sonia Escudero, no sé qué es lo que modificó. Sigamos. Los radicales se la pasaron durante días diciendo que no se podían hacer modificaciones al proyecto del Ejecutivo. Pero Kunkel los dejó en evidencia. Y hay una cosa que es realmente vergonzosa, porque la Unión Cívica Radical nos planteó con la condición de que nadie supiera, y nosotros dimos nuestra palabra de que no íbamos a hacer trascender algunas modificaciones en el proyecto de integración del Consejo de la Magistratura. Y la verdad, estaban conformes y después fueron los que promovieron el escándalo. Todo lo que nos pidieron se lo acordamos. Lo pedían además vergonzosamente con la condición de que los otros partidos, que en ese momento ellos estaban comprometidos, se enteraran que había sido por propuesta de ellos. Nosotros lo hacíamos y asumíamos el compromiso de no hacerlo público. Pero ahora, después del escándalo que encabezaron ellos, bueno, está bien. Lo que usted está revelando es grave porque en cierto sentido lo que hizo la Unión Cívica Radical es boicotear finalmente a partir de las propuestas que había hecho, que quería que no fueran públicas. Claro, lo que pasa es que hay que comprenderlo. Ellos no tienen autonomía ni como partido ni como bloque, entonces cuando reciben determinado tipo de presiones o indicaciones, se acaban los acuerdos. Esto es una constante que nosotros tenemos. Obviamente, esto tuvo nula repercusión en los medios hegemónicos, ¿no? Y siguiendo con el radicalismo, un militante suyo ayer en la carpa fuera del Congreso cometía un acto de sincericidio. ¿Por qué se acerca hasta acá usted? Porque no quiero que los jueces se elijan por partidos políticos. Los jueces tienen que ser independientes. ¿Se entiende lo que se dice? Porque hay veces que no alcanza a entender el ciudadano común de qué se está hablando. Se está hablando del avance del poder político hacia la justicia. De todas maneras, la verdad me tendría que informar un poco más porque todavía muy claro no lo tengo. De todas maneras, la verdad me tendría que informar un poco más porque todavía muy claro no lo tengo. Y también el tema de las cautelares. ¿Quién es? ¿Qué hace? Yo soy un ciudadano, soy un militante radical. Y la poca gente que estaba ayer a la noche tenía tan poca información como el militante de la UCR que acabamos de ver. Al margen de repetir el discurso dominante mentiroso. Sí, vamos que tienen que salir. Yo le voy a explicar. En la Alemania nazi, Hitler sube al poder por los votos populares. Esto es nacionalsocialismo. Esto es nazismo. Tarde o temprano esto va a caer y espero que sea rápido. Lo veo lleno de carteles que dicen no. ¿Por qué? Bueno, no a la corrupción, no a la reforma judicial, no a los gobiernos dictatoriales. Así empezó Hitler, Stalin. Todos los dictadores fueron tomando el poder. Y el fraude es una cosa sencilla como pasó en Venezuela. Y que las chicas no se pinten tanto y lean más. Y los pibes que no tomen tanta cerveza y también lean, ¿viste? Un cartel que dice gobierno fascista. ¿Por qué? El fascismo es la característica más suave. Puede llegar a ocurrir cosas peores. Es ya una tiranía esto. Son unos tiranos, son chorros. O sea, aerolíneas, ANSES... todo, está todo, roban todo, o sea, se quedan con toda la plata, se endeudan, o sea, endeudaron al Banco Central, es muy populista, eso creo. Burdel de la justicia argentina, dice el cartel, ¿por qué?
Cuando la justicia deja de ser justicia, se puede convertir en eso. Y si se aprueba, se termina la república. El gobierno este es comunista porque conozco los países comunistas, he viajado por los países comunistas y cada vez nos están cerrando más. Por ejemplo, no podemos salir del país. Por ejemplo, cada vez tenemos que presentar más papeles. Es un gobierno dictatorial. A ver, diputada, pensaba, diputada, también un poco con lo que vimos en el bloque anterior, más usted, digamos, es colega de los, o sea, el señor Panza, el diputado Panza es su colega, pero, digamos, deja de ser su colega. Usted tiene que seguir trabajando en un ámbito donde no lo rigen los mismos códigos. No, quizás el vértigo más grande... ¿Sabe cómo sigue de acá para adelante? El vértigo más grande de pensamiento esta mañana era... nosotros tenemos que seguir produciendo esta apertura permanente, tenemos que seguir, porque yo antes omití decir una cosa que me parece que es importante. Nosotros tuvimos 2 años de absoluta minoría en la Cámara, con 87 diputados, y convivimos con una oposición mayoritaria, no solamente en la integración de la Cámara, sino en la integración de las comisiones. Y me parece que vale la pena decirlo para esta suerte de galería de personajes que he escuchado recién respecto de lo que somos, o que la verdad terminé confundida en un momento, pero yo quiero contarle a la audiencia de ustedes que en 2 años no hubo un solo proyecto que saliera de comisiones con una oposición que tenía 141 diputados, no hubo una sola vez que reunieran el quórum, el célebre Grupo A, para votar, proponer, discutir, debatir esta cosa espantosa que dicen que somos y proponer una alternativa. ¿Eso era por la fragmentación interna de... Exactamente, porque lo dijo una vez el diputado Rossi con aplausos y con huevazos, nosotros podemos perder votaciones, lo que jamás estamos dispuestos a perder es la discusión política. Y del otro lado, el arco está tan fragmentado, los intereses son tan diferentes, a pesar que los une el mismo patrón, pero no el mismo patrón de conducta, el mismo patrón, el que les paga. Y nosotros tenemos desde mañana, desde el lunes, desde la semana que viene, la responsabilidad, porque somos un poder del Estado, de ordenar nuevamente el funcionamiento, de sentarnos con estos personajes en las comisiones, de recomponer, porque esa sí es nuestra responsabilidad, el trabajo legislativo. Lo que sí, y hablo a título personal, por favor que no me pidan que respete a personajes que han tenido las actitudes violentas, que ni les respete la palabra, y seguramente vamos a tener que contenernos muchos para ver cómo hacemos para trabajar en conjunto en una comunidad, en una sociedad que nos reclama ser activos y seguir abriendo todos los días la cabeza, seguir abriendo las manos, seguir incorporando a este proceso de transformación cosas nuevas. Y a veces es difícil poder explicarle a la gente que uno tiene que convivir con estos personajes para seguir construyendo, porque lo que sí no nos puede paralizar es ni el miedo a que nos ganen una votación, ni que nos corran de la discusión política, ni que, a pesar de que 12 diputados hayan salido en una foto, en una clara conducta de escrache, y si hay algo nazi y fascista es justamente la actitud que ha tenido esta ONG con estos diputados, independientemente de cómo votaran. Diputados a los que el presidente de nuestro bloque se refirió finalmente, porque tan solidarios los exponentes de la oposición, tan deseosos de acabar con actitudes autoritarias, ninguno, ni un solo diputado de la oposición mencionó a un solo de los diputados que estaba condenado y escrachado. Así que nuestra responsabilidad, y además por una clara indicación de proyecto de la presidenta Cristina Fernández, nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar hasta el último de nuestros días, el Poder Ejecutivo por un lado, el Poder Legislativo por otro. Vamos a seguir haciendo propuestas para la sociedad, vamos a seguir profundizando los cambios, vamos a seguir ampliando los bordes de esta década ganada, porque nos queremos ganar otra década también. Diputada, ¿qué es esto que contó el diputado Kunkel? ¿Qué pasó? ¿Hicieron un acuerdo? ¿Habían hecho un acuerdo con la Unión Cívica Radical?
sí, por supuesto, los radicales el día anterior y ese mismo día habían aproximado posturas con los cambios, con el bloque del Frente para la Victoria, pero ellos tienen un problema. Discursean de esa manera hasta que Carrió los insta a entrar o a salir. Entonces obedecen, entran y salen. Cuando ellos salen ofendidos y con escándalo, Carrió entra y se sienta a debatir. Yo la verdad no voy a aconsejar a la oposición lo que tiene que hacer, pero me parece que tendrían que hacer una reunioncita para ver cómo sigue la cuestión. Mariana. Sí, yo quería comentar algo relacionado con los patrones que también establecen patrones de conducta. Hoy, como que el eje de las dos notas editoriales más importantes de los diarios más opositores fueron las de Carlos Pañi y Ricardo Roa, y el eje era justamente plantear la idea de que se termina la independencia de la justicia con estas modificaciones. Entonces una vez se pregunta, bueno, ¿qué tipo de independencia es la que estos medios tienen interés? Y hay un ejemplo que me parece que grafica perfectamente de qué se trata y que no es solamente una cuestión de clima, yo te decía qué es lo que está detrás, digamos, pero también hay datos como muy concretos. Uno de ellos es que el ex juez Gabriel Cavallo es, como todos sabemos, el abogado de Ernestina de Noble, el abogado personal de Ernestina de Noble. Él tiene una hija que se llama Mercedes Cavallo, que está en esta fundación ADC. Hasta ahí es un dato que es una de las fundaciones que escrachó a estos diputados. Hasta ahí uno dice, el juez Gabriel Cavallo no se retiró de la cosa pública, parece, sino que aún siendo juez, abogado privado de Ernestina de Noble, o sea, abogado de la dueña del Grupo Clarín, puso a su hija en el juzgado donde él no está más, que es el juzgado del juez Lijo, que es excuñado de él. O sea, la familia judicial es la familia judicial que uno de sus integrantes es la familia literal, y uno de sus integrantes es el abogado, pero no el abogado del grupo, el abogado personal de Ernestina de Noble. Entonces, ¿qué me vienen a hablar de la independencia? Se están defendiendo eso, la cuestión de dinero, y eso. Hoy el abogado de Ernestina de Noble digita quién ingresa a un juzgado, por ejemplo. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos al crimen de Mariano Ferreira. La sentencia. Lo vemos. El asesinato de Mariano Ferreira. 15 años para Pedraza. Originalmente, Adrián, se habían concentrado para hacer un corte trabajadores tercerizados que los acompañaba el Polo Obrero. Y que por supuesto no estaban los planes, un desplazamiento, una corrida y mucho menos una muerte. Bueno, estamos viendo las imágenes de la violencia gremial. Y hay una persona que no lo distinguí, que se pone en el medio de la calle y tira 2 tiros. Hoy Mariano fue asesinado por una patota de la burocracia sindical que iba a defender a los tiros un régimen de explotación, de miseria y de flexibilidad laboral. Acá se disparó contra una forma de pensar, contra una forma de luchar, contra una forma de encarar desde la política cambios. Contra eso se disparó, no contra una persona. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. El tribunal por unanimidad resuelve. Pedraza, por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con omisión grave tentativa en calidad de partícipe necesario, a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Juan Carlos Fernández a la pena de 15 años de prisión, condenar a Pablo Díaz a la pena de 18 años de prisión. Condenar a Cristian Daniel Favale por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio a la pena de 18 años de prisión. ¿Cómo analiza esta sentencia? Bueno, nos parece muy importante. Se trata de la primera condena a un burócrata sindical por el asesinato de un militante popular.
un burócrata que es uno de los grandes cómplices de la destrucción del servicio público de transporte ferroviario en la Argentina. En consecuencia, estamos satisfechos con el resultado de este juicio. ¿Es un hecho inédito esta condena a un personaje de la talla de Pedraza? Esta condena a Pedraza a 15 años no tiene precedente. Me costaba un montón ver la cara de Mariano en papeles, en afiches, en cualquier lado. Me costaba, ahora me estoy acostumbrando. Pero lo veo, no sé, lo veo que ayuda a un montón de gente como bandera política usar la cara de Mariano porque se reflejan con su militancia. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza. Antes de preguntarte por estas condenas, por la sentencia, estaba pensando, tenés que volver a ver las imágenes, yo no sé, te querrías dejar ya un poco de recordar todo esto, de seguir viendo las fotos, las imágenes, las cosas. Mira, en parte uno quiere clausurar algunas cosas, pero también es imposible, dado el nivel de mediatización que tiene la causa, que esto puede llegar a sufrir un revés ahora cuando la causa entra en casación. Digo, hay que sostener, hay que conocer primero los fundamentos, cómo se fundamenta cada una de las condenas, para ver si es necesario, seguramente es necesario apelar. No tenemos duda que el fallo es absolutamente perfectible, pero hay que señalar también que es un fallo que en este contexto histórico, en un momento de politización del rol de la juventud, donde la juventud se apropia de la herramienta de la política para conquistar derechos, el crimen de Mariano y este fallo es un fallo histórico. Pero por supuesto que personalmente uno empieza a cerrar una etapa con esto, más allá que te digo que sigue. Mira, en junio tenemos una causa, un juicio oral, que se eleva a juicio oral la causa donde el perito Locles, que es uno de los peritos que puso Unión Ferroviaria, que va por Canales Amigos, por América, está con Fantino siempre, abolló la bala en una rueda de peritaje, abolló la bala que asesinó a Mariano. Un perito que lo contrató Unión Ferroviaria con una función específica. Bueno, ese tipo va a ir a juicio oral. Está complicado por la causa de la muerte del hijo de Menem también. Ojo, exactamente. Ese personaje. Eso hace que esté complicado y que ya no pueda zafar, posiblemente tenga que enfrentar algún tipo de condena. Y por otro lado, como te decía antes, dije en el anterior informe, la cuestión de la causa de sobornos. Digo, todo esto hace que sea muy difícil empezar y cerrar una etapa, pero aún así me parece que es necesario poner acá un parate y empezar a analizar qué aristas agudas tiene el juicio para complejizar, para avanzar con unas cuestiones. Si hay una bandera que hay que sostener, que es sin meterse en una cuestión política, una bandera que defendió Mariano hasta su último momento, es la lucha contra la tercerización. Y abordarla de la manera que sea me parece que es necesario. Así que esto nos marca, por lo menos a mí, como militante político, una agenda para seguir avanzando en algunas cuestiones que son claves. Cuando te enterás que a tu hermano lo mató una patota sindical, ¿pensaste que iba a haber culpables algún día? No, la verdad que acostumbrado a la impunidad con la que militamos crímenes políticos como el de Costequi Santillán, como el de Carlos Fuentealba, donde un responsable político siempre está ausente, ¿no?, de la discusión y en el juicio, nunca pensamos esto. Sí, a partir de ver el impulso de la fiscal Camaño, en su momento ex fiscal Camaño, ahora en el Ministerio de Seguridad, que a los 3 días me recibió
en un bar, nos juntamos, a los 3 días de la muerte de Mariano nos juntamos, yo le llamé por teléfono, me tomé el atrevimiento de pedir el teléfono a unos amigos abogados y llamarla. A partir de esta reunión me di cuenta que le estaba dando un impulso sobrehumano a la causa. Y esto es porque la reparación de la que yo muchas veces hablé en algunas notas, que ejerce el fallo en la familia, es porque hay una construcción, ladrillo por ladrillo, donde se va subiendo primero una etapa de instrucción, una etapa de investigación prolija, buena, donde cae pedraza. Eso es algo inédito. Se eleva a juicio oral como 2 causas separadas, la de Pedraza y la Patota y la de la policía. Los jueces que condenaron ahora a Pedraza dicen, tiene que ir toda junta. Es un mismo hecho. Otro paso más hacia, digamos, el resarcimiento, hacia la reparación. Y después el proceso de juicio fue un juicio muy tenso. 17 abogados, más 20 abogados, 17 imputados, contra 2 querellas y la fiscalía. Se transformó las víctimas en victimarios. Se dijo que Mariano estaba armado, que había una horda de piqueteros, que querían cometer el delito de cortar las vías. Por eso Díaz, en su fundamentación, empezó, primero, defendiendo de alguna manera el derecho a la protesta, por otro lado, diciendo que nunca se cometió el delito de cortar las vías, porque nunca pudieron llegar a las vías, y que los que cometieron el delito sí fueron los patoteros de la Unión Ferroviaria, porque cortaron las vías, porque se creen dueños de algo que es del Estado y es público. Entonces todo esto hizo que se transforme en un juicio que no tiene precedentes, más allá de que nos parece absolutamente perfectible todas y cada una de las condenas, incluida, esa abarcativa no tiene la cantidad de años que nos parece necesario. Incluso faltan responsabilidades responsabilidades, sí, políticas, policiales más altas, porque hay uno de los oficiales que dirige la Dirección General de Operaciones, que estaba monitoreando el operativo y tiene una pena de apenas 2 años, cuando consideramos que en un operativo de 70 policías que estaban en la zona, que haya de 2 a 4 móviles policiales bloqueando y de alguna manera intercediendo entre los manifestantes y la patota, bueno, está hablando de algo más que una simple omisión. Pensaba también, en algún momento Pedraza habla con tu mamá, y no pensaba también en lo duro del proceso dentro del tribunal, ¿no? Es muy incómodo, fue realmente repugnante eso, porque Pedraza se dirigió primero a mi madre para decir que él era inocente, que me había ejecutado, ni instigado, ni imaginado el crimen de Mariano. Y luego cargó sobre también la familia, diciendo que nos interesaba el móvil económico, el móvil político, que siempre buscábamos un rédito con esto. Y a la vez dio una declaración un poco contando el sindicalista que fue, colocándose a la izquierda, porque él nombró algunos de los episodios. Hay que tener en cuenta que Pedraza hizo una de las huelgas contra la dictadura en el 79, y mostró, la primera, claro, y mostró una distancia muy grande con el resto de los imputados, que revelaron ahí un poco, reveló él un poco que fue un cuadro sindical en algún momento. Tenía cierta claridad, contrastando mucho con la imagen de Pedraza casi babeando en el banquillo de los acusados durante todo el juicio, durmiendo. Y eso fue realmente una significación repugnante, creo. Pablo, yo te quería hacer una pregunta según lo que te han explicado tus abogados, que estás con un equipo de abogados que lee políticamente mucho. Sí, yo me imagino que un fallo de estas características en el caso de Costecchi y Santillán terminaba con dual de preso, por ejemplo. ¿Te han hecho un paralelo con eso o es exagerar mucho decirlo así? No hubo un paralelo. Me parece que Díaz mismo en los fundamentos, cuando explica brevemente esto, dice que el caso Costecchi y Santillán acabó con el gobierno de Duhalde, el caso Carrasco acabó con la Colimba, y entonces ahí está dando un dato político.
por lo menos el tribunal se considera que Duhalde era responsable del crimen de Costecchi y Santillán. Pero el paralelismo es notable, ahí se obtuvieron apenas creo que 2 perpetuas, y ahí pensé también en lo abarcativo que puede ser una condena, que no haya perpetua, pero que 6, 8 miembros estén implicados y que de alguna manera el plan criminal, a pesar de haber el tribunal no utilizado esas palabras, se sostenga, y en el caso de Puente Pueyrredón queda como un loco, como Franchotti, fue el responsable de la muerte de Costecchi y Santillán cuando posiblemente hubo una decisión política en Puente Pueyrredón. Lo mismo caso Fuente Alba, digo, tenemos ejemplos en la justicia donde siempre faltó el responsable político. A la vez, Díaz, yo creo que el presidente del tribunal tuvo mucho cuidado también, habló de que no era un fallo ejemplificador, que no era ese el motivo que tenía que impulsar la justicia para definir este caso, pero está generando una bisagra, está generando el fallo, de alguna manera, una reflexión. Costó un poco, sé que al principio había desilusión, fue difícil, porque la expectativa de la perpetua te coloca la vara muy alta, pero aún así nosotros creemos y defendemos el alegato donde pedimos perpetua para 14 de los imputados. Más allá de entender, y esto hay que disociarlo a veces, digo, más allá de entender que la condena es perfectible, pero aún así siente un precedente. No sé. Tengo cosas para preguntar. No, pensaba venimos hablando de cómo la política tiene que meterse o no meterse con los jueces y el juez hace un alegato político. El juez tiene una posición política. Yo creo que sí, en cierto aspecto sí. Tiene varias. Y eso no le impidió llegar a hacer justicia, ¿no? No, tiene varias partes donde el juez revaloriza el papel de cierto discurso más político. Reivindica mucho la figura de Mariano con respecto a la lucha contra la tercerización. Dice algo que me costó interpretar, pero después lo entendí, que tiene que ver con este tema de la tercerización, y habla un poco de la posición política de Mariano pidiendo la unidad de los trabajadores, y del otro lado, dice el juez, se responde con una insensatez como viva Perón y se dispara. Esto habla un poco de décadas de enfrentamientos políticos entre facciones de izquierda, de peronistas o de derecha peronistas, pero a la vez hace una gran defensa de Mariano como militante. Me parece que eso lo pinta con justicia. Así que fue un fallo, como decía, en esa parte, incluso también el significado que le da a Puente Pueyrredón, el significado que le da el caso como caso bisagra y propone que esto sea el fin de la tercerización. Digo, son elementos que no son nada despreciables. Vamos a hacer un corte, Pablo, vamos a hacer un corte y después seguimos charlando sobre esto. Ya venimos. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos.